Mi nombre es Delfina Ayar Juárez, soy miembro de la Asociación Argentina de Ficología. Antes que nada, les quiero agradecer a todos y a todas por participar de esta charla virtual y también de las anteriores quienes han participado, y que las estuvimos organizando en colaboración con nuestros socios y socias. Hoy vamos a estar escuchando a la magíster Julieta Kaminski, al doctor Ricardo Silva y a la doctora Clara Iachetti, que nos van a contar un poco sobre la ecología de macro y microalgas marinas. Esta, al igual que las charlas anteriores, van a quedar grabadas y las vamos a ir subiendo a nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como Asociación Argentina de Ficología. Ahí se pueden suscribir tocando la campanita que aparece y les avisa cuando hay nuevos videos. Ahora les voy a pedir, quienes tengan los micrófonos prendidos, que los apaguen, y la cámara la pueden dejar prendida si quieren. Las preguntas se van a ir respondiendo al final de la charla, de cada charla. Hay una charla que quizás reunamos todas las preguntas al final de las dos charlas, y las pueden ir dejando en el chat, o mismo cuando terminan las pueden ir diciendo con su micrófono. Y bueno, paso a presentar al primer orador. El doctor Ricardo Silva es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctor en Ciencias Biológicas por la misma universidad. Realizó su tesis en el tema de dinámica de ultrafitoplancton en el mar argentino. Ha realizado pasantías relacionadas con el ultrafitoplancton y la geometría de flujo en distintos países. Ha participado en más de 18 publicaciones científicas. Actualmente es investigador en ambiente marino del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, el INIDEP. Participa de diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales y es formador de recursos humanos de grado y posgrado. Ricardo es socio de la asociación y bueno, muchas gracias por tu colaboración en esta charla. Adelante. Bueno, listo. Hola a todos y a todas, a todos y a todas. Bueno, a ver si sale ahora. Compartir. Todavía no está, ahí está presentando. Ahí anda. Ahora sí anda. Bueno, bueno, yo le voy a hablar un poco de los estudios que se realizan acá en el INIDEP. Como saben, el INIDEP está acá en la Cordillera Norte de la ciudad de Mar del Plata. Una foto de acá del remodelado instituto, ¿no? Que se agrandó y se puso en valor ahí, puesto en valor ahí en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, voy a comentar brevemente así cuáles son las misiones de INIDEP. Las misiones de INIDEP es asesorar al Estado, ¿no?, en materia de los recursos pesqueros y su ambiente marino. Principalmente yo trabajo en varios proyectos, pero en el que tengo más tiempo es en el programa de dinámica del plancton marino y cambio climático, y luego colaboro en otros proyectos relacionados con los recursos pesqueros, ¿no?, como son la pesquería de langostino, la pesquería de peces demersales costeros y la pesquería de peces pelágicos. Bueno, brevemente, ¿no?, para ir a tomar las muestras, utilizamos los buques que tenemos a disposición, que son bastantes, pero bueno, algunos andan, algunos no. Pero la flota ahora está compuesta por el Eduardo Holberg y el nuevo Angelescu, y ahora en cualquier momento viene otro barco que viene a reemplazar el Canepa, un poquito más chiquito y costero. Estas son las embarcaciones que utilizamos para tomar las muestras. Brevemente, el principal programa de dinámica del plancton y cambio climático, estudiamos la estructura de los diferentes componentes del plancton, ¿no?, que va desde el bacterioplancton, pasando por el fitoplancton, el zooplancton, hasta el ictioplancton. Y todas sus relaciones, ¿no?, sus variables físicas, químicas, y como otras variables, ¿no?, como la clorofila, pigmentos, absorción de los pigmentos. Y todo esto enmarcado, ¿no?, desde que comenzó este proyecto en el año 2000 hasta la fecha, ¿no?, tratando de ver los cambios naturales y antropogénicos que hay en el plancton
del 2000 hasta el presente, ¿no? Y bueno, y tratando de relacionarlo también con los cambios que hay meteorológicos o climáticos de diferentes escalas, ¿no? Brevemente, bueno, camino a la EPEA, ¿no? A veces nos tocan los días espectaculares, que no es lo habitual en el mar argentino, ¿no? Podemos ver que cuando vamos a la EPEA, que es una estación fija que se encuentra acá en la zona más cercana a Miramar, que es Mar del Plata, a 50 metros de profundidad, ahí vamos con frecuencias mensuales a tomar muestras de todos esos componentes del plancton, ¿no? Y sus variables asociadas. Además, de esta estación también estudiamos una sección, ¿no? Que va desde la costa al talud, pero la frecuencia de muestreo es más estacional, ¿no? Una vez por cada estación del año, también para ver qué sucede con estas variables a lo largo de la plataforma, ¿no? Bonaerense. Bueno, acá vamos todos los meses, o casi todos, bueno, obviamente todos los meses, si tenemos de posesión el barco, y tomamos muestras de agua, hacemos las redes de fitoplancton, digamos instrumentales, tenemos varias redes, tomamos un montón de mediciones, para luego analizarlas, ¿no? En conjunto. En mi caso, digamos, en el laboratorio es el fitoplancton, ¿no? Y para identificarlo y cuantificarlo, utilizamos la modelación de técnicas microscópicas, como es la microscopía de fluorescencia para ver las formas más pequeñas del fitoplancton, y la microscopía de sedimentación por Eutermol para ver las formas más grandes del fitoplancton. Acá muestro un poco la diversidad que se encuentra en la estación y, bueno, y en la plataforma bonaerense de diferentes organismos del plancton, ¿no? También utilizamos otros métodos que nos ayudan a identificar, ¿no? Estos organismos, como es la microscopía electrónica de barrido, cuando tenemos problemas para su identificación. También hemos ampliado, ¿no? Con otros métodos para estudiar todo el componente del fitoplancton, ¿no? Como se aplicó o se está aplicando recientemente, ¿no? Complementando los otros datos microscópicos, como es la citometría de flujo, y recientemente también un equipamiento nuevo que incorporamos en el laboratorio y en el barco, que vino, no recuerdo, que compramos, que se adquirió recientemente, el FlowCam, ¿no? Que es un contador de partículas de imágenes que nos permite, ¿no? Ver todo lo que está en una muestra de agua en un fluido, combinando la técnica de citometría de flujo y de microscopía, ¿no? Para tener una rápida valoración y observación de las muestras. También utilizamos para la identificación, cuando se nos complica un poco con el tema de los tamaños, ¿no? Cuando vemos las formas muy pequeñas de fitoplancton, hay formas que se encuentran, ¿no? Que son muy pequeñitas, que tienen un rango de tamaño entre 1 y 2 micrones y tienen pocas características morfológicas en la pared. Y para tratar de resolver su identificación taxonómica utilizamos análisis moleculares, ¿no? En el caso de las eucariotas, la secuencia del gen del 18S del ARN, y en el caso de los procariotas, el 16S del ARN. Y en la estación estudiamos, particularmente identificamos algunos grupos importantes como son las cocales prasinofitas, que recientemente se las clasificó con el género Rhodopicon, y también observamos otras cocales, pero de otras divisiones que son pelagofitas. Y dentro de las cianobacterias del género Cyanecopobus, que son habituales en la estación, las identificamos como el clúster marino A 5.1 del grado 1. Bueno, son cosas, denominaciones filogenéticas. Bueno, les voy a comentar brevemente, así, no todos los resultados que se tenían de la serie del 2000 hasta el 2017, del proyecto de dinámica del plancton marino y cambio climático. Podemos ver que recientemente se publicó este trabajo en la revista Linidep, donde se observan que la
concentración de la clorofila A, cómo varió a lo largo de estos años. En el primer gráfico, bueno, a ver, me ubico espacialmente. En la izquierda, hacia el cursor, sí. En este gráfico vemos el ciclo anual, ¿no? Cómo en esta serie de datos, cómo varió anualmente la concentración de la clorofila A, que sería como un indicador de la biomasa del fitoplancton. No tiene un patrón muy claro anualmente, pero se puede observar que los valores medios son mayores durante el invierno. Y los eventos especiales, hay más frecuencia de eventos especiales o floraciones durante la primavera, inicio del verano. Luego, utilizando un protocolo o un análisis o visualización de los datos que se realizó por la IOC, que es la Internacional Comité de Oceanografía, Comité Internacional de Oceanografía, que nos permiten comparar distintas series de tiempo, ¿no? Utilizando unos estadísticos y unos datos como son las anomalías. Las anomalías sencillamente tomamos la serie de datos del 2000-2017, sacamos un valor medio y cada dato puntual cuánto se desvía de ese valor medio, ¿no? Hay valores que se desvían positivamente y otros valores que se desvían negativamente. Y se observó que en la EPEA, desde el 2000 hasta el 2017, hay un aumento significativo de la concentración de clorofila. Y además de ese aumento, quien contribuye a ese aumento son el fitoplancton más pequeño, ¿no? Sería como acá en el gráfico de abajo, se ve la clorofila, pero fraccionada, la clorofila menos de 5 micrones. Y yo les voy a explicar un poquito a qué grupos se pueden deber este aumento de la biomasa del fitoplancton en estos 18 años de estudio. Si vemos las anomalías del grupo del nanofitoplancton, podemos ver que aumentó significativamente, ¿no? Y en el gráfico inferior, acá en los puntos, se puede observar su variación anual, que también no es tan claro, pero tiene un patrón con picos, ¿no? También sigue siendo en el invierno y también en primavera. Bueno, otoño y primavera. No es muy claro, ¿no? Su distribución anual, por hacer un conjunto de organismos variables, ¿no? Diversos. Dentro de este grupo podemos observar los que significativamente contribuyeron a este aumento en la concentración. Fueron los cocolitofóridos, grupo de organismos pertenecen a la división Aptophyta, dinoflagelados, principalmente prilineales, me parecen muy pequeñitos, ¿no? Relacionados tipo, bueno, la mayoría de este grupo puede ser bueno, y también las primnesiofitas, que no son calcáreas, ¿no? Como las aptofitas que le denominamos nosotros como tipo crisocromulina, son células muy pequeñas, entre 3 y 5 micrones. Estos serían los grupos más importantes que contribuyen dentro del nanoplancton a ese aumento, ¿no? De la biomasa del fitoplancton, la clorofila agua, ¿no? Otro grupo muy importante también es el más pequeño, ¿no? El picofitoplancton, que también, ¿no? Aumentó su contribución a esta clorofila, pero acá, en diferencia de otros grupos, también tiene una clara distribución anual, ¿no? Que se ven claramente los mayores valores durante durante el verano, claramente, en sus mayores valores. Bueno, no sé si soy yo, creo que perdimos a Ricky. No, se cortó. Se cortó, se cortó. Bueno, esperamos unos segunditos a ver si vuelve su conexión.
Ahora me estoy contactando con él a ver si regresa a su internet. Bueno, no me puedo comunicar con él todavía. Si les parece, si se le cortó internet, probablemente no vuelva enseguida. Así que, si les parece, voy a presentar a las siguientes oradoras y de última retomamos con la charla de Ricky cuando ellas terminan. Así que no sé, chicas, si estaban preparadas, pero ahí las voy a presentar. La doctora, la doctora Clara Giacchetti es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, máster en Ambiente y Recursos Marinos por la Universidad del País Vasco y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Realizó su tesis en el tema de fluctuación temporal de la estructura de la comunidad microbiana planctónica en la zona eufótica del canal de Beagle, bajo la dirección de la doctora Viviana Alder y el doctor Gustavo Lobrich. Ha participado en más de 6 publicaciones científicas, actualmente es docente e investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y becaria postdoctoral CONICET. Clara es socia de la Asociación Argentina de Psicología. Muchas gracias por participar de esta charla. La magíster Julieta Kaminski es licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires, realizó una maestría en Oceanografía en temática de comunidades bentónicas del Golfo San Jorge en la Universidad de Quebec, en Canadá. Ha participado en numerosas campañas oceanográficas y actualmente es estudiante de doctorado por la Universidad de Buenos Aires y su tema de tesis se relaciona con el efecto de la descarga de nutrientes sobre la dinámica poblacional de bosques subantárticos de Macrocystis pirífera en el canal de Beagle. Julieta también es socia de la asociación. Muchas gracias a las dos por la colaboración y la participación en esta charla. Gracias a ustedes por la invitación. Voy a tratar de presentar. Te pido, Delfina, que me avises si se ve bien. Dale. Ahí estamos. Ahí se está cargando. Se ve perfecto. Bien, yo aviso también que como Ricky, mi internet suele ser súper inestable, así que si abandono en algún momento, ténganme paciencia. Bueno, buenas tardes, como bien dijo Delfina, mi nombre es Clara Giacchetti. Delfina, perdón, les pido un segundito de pausa porque se me cortó acá la luz. Sí, cómo no. Y en cualquier momento se va a apagar la computadora. Perdón, disculpen. Esto podía pasar, perdón. Están haciendo arreglos y me sacaron la luz y me pusieron un alargue, así que ahí vamos. Va todo bien. Bien. Entonces, como bien dijo Delfina, mi nombre es Clara Giacchetti. Yo trabajo en el Laboratorio de Oceanografía Biológica del CADIC, bajo la dirección de la doctora Irene Schloss. Y hoy les voy a contar parte de lo que fueron mis resultados de mi tesis doctoral, que se tituló Fluctuación temporal de la estructura de la comunidad microbiana planctónica del canal Beagle del lado argentino. Para plantear un poco las bases sobre lo que se pensó este trabajo,
diré que la distribución espacial y temporal de la densidad, biomasa y la estructura de las comunidades de organismos planctónicos está afectada por varios factores, abióticos y bióticos. Dentro de los abióticos, la disponibilidad de gradientes de luz, nutrientes y alimento, procesos físicos de la columna de agua, y dentro de los bióticos, el ciclo de vida de las distintas poblaciones, la fisiología, interacciones intra e interespecíficas. A su vez, estos procesos abióticos y bióticos que ocurren en la columna de agua están condicionados por regímenes climáticos que van a depender de la latitud, procesos de variabilidad climática y, a una escala local, de las condiciones meteorológicas. Entonces, un factor abiótico a considerar es la estructura vertical y la estacionalidad de la columna de agua. En ecosistemas templados, como es el canal Beagle, la profundidad de la capa de mezcla superficial muestra estacionalidad, con una columna estratificada en los meses de primavera y verano, y un periodo invernal en el cual la capa de mezcla puede alcanzar el fondo dependiendo de la profundidad del sitio. A medida que aumenta la temperatura ambiental, aumenta la estratificación en la columna de agua y se establece este sistema bicapa. A su vez, en sistemas costeros de altas latitudes, en primavera, el aumento de la temperatura favorece el derretimiento de glaciares y de nieve, incrementando el aporte de agua dulce, lo cual intensifica, incluso, como es el caso del canal Beagle, gobierna la estratificación. Por lo que la pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo afecta la estructura vertical de la columna de agua y su estacionalidad a la distribución espacial y temporal del plancton unicelular? Entonces, a nivel temporal, en una columna de agua estratificada, en condiciones de baja turbulencia y suficiente penetración de luz y disponibilidad de nutrientes, condiciones típicas de primavera, favorece el crecimiento del fitoplancton. Y se observa un máximo de producción fitoplanctónica seguido por un segundo pico de producción regenerada en verano, sucedidos en ambos casos por un aumento en la biomasa de consumidores. Este es el típico esquema de sucesión estacional de Margalef, ¿no?, de organismos planctónicos. Estudios recientes, sin embargo, han postulado que mayores biomasas se generan cuando los inviernos precedentes han sido más rigurosos, con temperaturas más frías y con una mayor profundización de la capa de mezcla. Bien. Entonces, habiendo dado un pequeñito marco teórico, les voy a presentar el canal Beagle para los que no lo conocen, casi en los 55 grados sur, corre de oeste a este, tiene un sector chileno y un sector argentino, la circulación principal es de oeste a este, y posee una gran influencia pacífica de su lado oeste y una menor influencia atlántica del lado este. Hay un gran aporte de agua dulce de origen glaciario del lado oeste y presenta un gradiente de salinidad que aumenta hacia el este, en el lado argentino, ¿sí? Si lo viéramos por completo, tenemos mayor salinidad del lado oeste, disminuye la salinidad y vuelve a aumentar hacia el este. Las diferencias batimétricas a lo largo del canal podrían verse reflejadas en cambios en la estructura de la columna de agua y diferencias longitudinales en la estructura de la comunidad planctónica. Cuando yo llegué al CADIC era mucho lo que había por hacer, sigue habiendo mucho por hacer, y era poco lo que había publicado respecto a la dinámica de la comunidad microbiana planctónica. Contábamos con un trabajo que hacía una descripción de la dinámica anual del fitoplancton, y la mayoría de los trabajos que había publicados eran concentrados en las bahías de Ushuaia, que les indico acá con el puntero, la bahía Golondrina, y en esta que es la bahía Brown, que es una zona donde existe acuicultura, vitivinicultura a nivel artesanal. Entonces, lo que nos propusimos hacer, o el objetivo de este trabajo, fue analizar esa fluctuación espacial y temporal de la densidad, biomasa y estructura de la comunidad microbiana planctónica en el sector argentino, ¿sí?, que está delimitado por esta línea amarilla hacia el norte, y por esta línea amarilla hacia el este del canal Beagle. Los sitios de muestreo se ubicaron dos, el sitio 1 y el sitio 2, el sitio 1 con una profundidad de 180 metros y el sitio 2 con una profundidad de 145 en el canal interior, y un tercer sitio en el canal exterior, el sitio que vamos a llamar 3, con una profundidad más o menos de unos 45 metros. Los sitios fueron mostrados cada 2 meses, los sitios ubicados en el canal interior desde julio del 2012 a diciembre del 2014, y en el sitio del canal exterior desde agosto del 2013 a diciembre del 2014. El sitio 1 se encuentra en la frontera casi con Chile, está caracterizado, como se dijo anteriormente, por una mayor influencia de aguas de deshielo glaciario que circulan desde el oeste,
mientras que el sitio 2 tiene un mayor aporte fluvial durante todo el año y está ubicado en la desembocadura de la bahía de Ushuaia, ¿sí? Que es la ciudad más grande que tenemos en este sector argentino de Beagle. Y el sitio 3 se eligió con el fin de poder comparar la dinámica entre el canal interior y el canal exterior, y este último está caracterizado por niveles, por lo general, que asumíamos de mayor salinidad que los otros dos sitios, y mayor influencia atlántica, probablemente. Bien. Entonces, ya yendo un poco a la parte de metodología, los muestreos se realizaron verticalmente en 3 profundidades. Aquí tenemos la profundidad del lado izquierdo y el paso del tiempo o la variable temporal de izquierda a derecha. Se tomaron muestras entonces a 3 profundidades, que en cada instancia de muestreo, a 1 metro, en la profundidad de la capa eufótica, que fue calculada a partir del disco de Secchi, y se tomaron muestras para clorofila total, fraccionada, nutrientes inorgánicos y para las comunidades biológicas. Y hasta los 30 metros se tomaron con un multiparámetro datos de temperatura, salinidad y pH. A su vez, para ambos sectores, el interno y el externo, se contó con datos meteorológicos. Y esto que rescato acá, perdón, que resalto acá en violeta, son los muestreos en los cuales hizo un análisis comparativo entre los 3 sitios, que fueron los momentos en los que las muestras bióticas para los 3 sitios coincidían, o los muestreos fueron coincidentes. Bien, solo a modo de ejemplo, porque no voy a ponerme en detalle de todas las metodologías que se utilizó, pero solamente para rescatar la parte de las comunidades nano y microplanctónicas, las muestras de botella y de red fueron fijadas, y a partir de las muestras de botella, en microscopio Gutermol se realizaron los recuentos celulares y las mediciones, a partir de las cuales se estimó la densidad, el volumen y la biomasa, y a su vez se complementaron todos estos análisis con muestras cualitativas de red, a partir de los cuales se determinaron ciertas especies. Siempre llegamos a nivel de grupos, en algunos casos a nivel de especie cuando fue posible, pero como la idea no era hacer un análisis exhaustivo de la comunidad fitoplanctónica, sino que se incluyó también, que no hago tanto hincapié en esta charla, se incluyó también el picoplancton, las bacterias heterótrofas, las picocariotas y las cianobacterias. Entonces, bueno, se complementó toda esta información con microscopía óptica cuando fue posible, y la fracción del picoplancton se estimó con microscopio de bifluorescencia. Eso me había faltado comentar. Bueno, yendo a los resultados, y muy a grosso modo, la caracterización ambiental o meteorológica del canal, este es los 2 años de estudio y un poquito más en la primavera, el verano anterior. Para la temperatura y la radiación fotosintéticamente activa se observa una marcada variación estacional durante los 2 años y medio abordados por este estudio. Y en promedio ambas variables alcanzaron los valores más altos siempre en verano, siendo el verano del 2013 el más cálido y el más bajo, los valores más bajos en invierno, como bien se ven en el gráfico. Y en el canal exterior, la variación estacional y los rangos fueron similares, no presento los datos por una cuestión de tiempo, pero créanme que así fue. Y para la precipitación y la velocidad del viento no se observa esta tendencia estacional tan clara, pero sí una dirección del viento predominante desde el sudoeste y en general vientos más elevados en el canal interior, ¿sí? Esto que estábamos hacia el oeste. Yendo entonces ahora a la columna de agua, lo que están observando acá son 3 gráficos, son los 3 sitios, el sitio 1, el sitio 2, el sitio 3, ubicados desde oeste hacia este, y el paso temporal nuevamente de izquierda a derecha, y la profundidad en la escala vertical. Entonces, en la temperatura del agua sí se observa una estacionalidad marcada en los 3 sitios, con los máximos en verano y mínimos en invierno, así como en la temperatura del aire, como habíamos visto. En general, durante el 2013 se registraron las temperaturas más elevadas, que en 2012 y 2014, que es este verano que aparece aquí. Y en el invierno del 2012 se registraron las temperaturas más frías, y quedó acá parcialmente tapado. Y respecto a la escala, entonces, espacial, en los 3 sitios y hasta los 30 metros de profundidad,
la columna de agua resultó térmicamente homogénea, y en los 3 sitios no se registraron diferencias respecto de la temperatura. ¿Sí? Los rangos fueron similares. Respecto de la salinidad, entonces, en escala temporal, al igual que para la temperatura, se observó una clara tendencia estacional, aunque con los valores más elevados en invierno y a principios de primavera, que era de esperar, por este derretimiento primaveral que habíamos comentado en regiones templadas como la que es el Canal Beagle. Y los valores más bajos, nuevamente, en invierno. En el sitio 2, el mínimo de salinidad parecería ocurrir antes, si se observa acá, mientras que en el sitio 1 se lo ve retrasado, lo que pudo afectar de alguna manera entonces las condiciones de estratificación primaveral y resultar en un cambio en el establecimiento de estas condiciones de Bloom, que vamos a ver más adelante cómo se vio reflejado esto en las comunidades biológicas. Bien, nuevamente en la escala espacial, la columna de agua es prácticamente homogénea, sí ciertas evidencias de estratificación, pero que no fueron significativas. Entonces, entre el sitio 1 y el sitio 2 se vieron estas diferencias temporales de la estratificación que mencionábamos antes, y en el sitio 3 siempre la salinidad fue mayor, que es en el canal exterior, ¿sí? El que tenía mayor influencia atlántica. Bueno, respecto de los nutrientes, al igual que lo observado para la salinidad, la concentración de los distintos nutrientes presentó una variación estacional, con los valores más elevados en invierno, los valores más bajos en primavera-verano, y también se registró este desfasaje entre un mínimo de primavera entre el sitio 1 y el sitio 2, siendo el año 2013 el de mayor concentración de nutrientes. Como se observaba para la salinidad y la temperatura, la columna de agua es prácticamente homogénea en los 3 sitios, los valores máximos fueron similares también en los 3 sitios, y los valores del canal interior siempre fueron más elevados, los valores máximos en el canal interior y en el canal exterior fueron similares, mientras que los mínimos, en el canal exterior fueron siempre más elevados que los que observábamos en el canal interior. En general no se observa limitación por nitrógeno, aunque sí se observa limitación por sílice en más del 70% de las muestras. Bien, si bien esto puede verse, ahora lo vamos a ver, en general los valores entonces observados en el canal fueron menores a los registrados en los estudios previos que teníamos de las bahías. Los valores similares entre el sitio 1 y sitio 2, recuerdan que el sitio 2 era el que estaba en la desembocadura de la bahía de Ushuaia, indicaría que en estas aguas del canal no se verían afectadas por el impacto antropogénico de las cercanías de la ciudad de Ushuaia. Y el sitio 3 es un sitio en el que era de menor profundidad y la capa eufótica llega en algunos momentos al fondo. Entonces, esto estaría indicando que probablemente, además del aporte alóctono de nutrientes que recibe por el agua de escorrentía y de origen terrígeno, podría haber un aporte permanente de nutrientes debido a la resuspensión y debido a que las corrientes, eso lo sabemos hoy, son un poquito más elevadas en el lado oeste, entonces probablemente todo el régimen sea un poco más turbulento. Bien, pasando a la clorofila, a escala temporal, la concentración de clorofila nuevamente presenta una estacionalidad marcada, con los valores más elevados en las primaveras, representadas por las fracciones de mayores a 10 micras, y los mínimos en los meses de invierno, que fueron dominantes, en este caso, las fracciones más pequeñas. Se registraron cambios estacionales e interanuales, no solamente en los valores de clorofila, por ejemplo, en el sitio 2 se observa un bloom de clorofila más o menos que llegó a los 12 microgramos de clorofila por litro, y una primavera un poquito menos productiva, la primavera del 2013, y se observan también diferencias entre sitios, además de esta homogeneidad vertical que veíamos viendo en las otras variables. Y esta diferencia, por ejemplo, entre el sitio 1 y el sitio 2, en el que se observan dos blooms sucesivos en el sitio 2 y un solo pico más productivo, digamos, en el sitio 1. Y a su vez, dentro de los mismos sitios también, o entre sitios, se observa esta diferencia en que el sitio 2 por lo general tuvo mayores valores de clorofila que los otros 2 sitios que veníamos analizando, siendo siempre el canal exterior
presentando en el canal exterior valores menores de clorofila, que es lo que indicamos acá en este mini resumen. Los valores de concentración de clorofila que nosotros detectamos en este trabajo fueron siempre menores a los registrados en otras bahías del canal, y esta primavera del 2013, retrasada, digamos, respecto de la primavera calendario, por así decir, una primavera un poquito más desplazada hacia noviembre, diciembre, de menor clorofila total, está relacionada con esta mayor concentración de nutrientes que veíamos también para el 2013, y esta posible retraso o diferencia en las condiciones de estratificación que habíamos visto cuando les mostré la salinidad, y se ve también con la profundidad de la capa fótica, resultados que no presenté, pero créanme que también así fue. Bueno, estos entonces resultados, ya pasando un poquito a las comunidades biológicas, estos resultados en la caracterización ambiental, lo que nos mostraron de alguna manera, también avalado por las estadísticas, que no se observó entonces una heterogeneidad en la profundidad, por lo menos dentro de la capa eufótica, no se observó un agrupamiento por sitios, pero sí se observa un agrupamiento más bien por fechas de muestreo, separándose bien las estaciones, el invierno del verano, y con primaveras un poquito más distintas, un poquito más heterogéneas, en las que algunas presentaron características más propias a nivel ambiental del verano, y otras un poquito más típicas de primavera a primavera, por así decir. Entonces, nada, lo único que, para modo de resumen de lo que son las condiciones ambientales en el canal Beagle, por lo menos en estos años estudiados, la profundidad de la capa de mezcla la encontramos más profunda de lo que se venía observando anteriormente, y de hecho a partir del 2014 existen perfiles de CTD, gracias a que se sumó al equipo de trabajo del CADIC un oceanógrafo físico, entonces tenemos una continuidad en los datos de CTD desde entonces hasta el día de hoy. Y ahora sí, para pasar a lo que es las comunidades biológicas, y se determinaron en este trabajo 12 comunidades diferentes, y a modo ilustrativo, les voy a mostrar más o menos lo que se hizo para cada comunidad. No pretendo que puedan leer lo que dicen estos gráficos, es solamente descriptivo. Esto es lo que son los gráficos de la densidad en el sitio 1 para cada una de las comunidades a lo largo del tiempo y en las profundidades. La biomasa y la densidad de cada una de cada grupo estuvo correlacionado positivamente, entonces esto por eso solo reflejamos los datos de densidad, y esto es solo para el sitio 1, pero el sitio 2 y el sitio 3 se hizo el mismo estudio, el mismo tipo, perdón, de análisis. Se observó homogeneidad vertical, como veníamos viendo también para las variables físicas y químicas, y la estacionalidad que también veníamos viendo en la estructuración y de la columna de agua. Ahora sí, cuando se hicieron los estudios de ordenamiento y estadísticos para las comunidades, también se observó un agrupamiento por estaciones más bien. Había comunidades que eran más características o abundantes en ciertas estaciones del año. Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis descriptivo de estas comunidades a lo largo del año, encontrando a los sílico-flageladas como comunidades más representativas del invierno, como comunidades más representativas de la primavera, las diatomeas, a las plasinofitas, a las primnesiofitas y a las eulenofitas, siendo las estrellas las diatomeas, digamos, con las mayores biomasas en la columna de agua, y con una correlación positiva siempre con la concentración de clorofila y negativa con los nutrientes. Hay diferencias podríamos decir, entre sitios. Se observa que la mayor biomasa diatomea se vio en el sitio 1 en octubre del 2012, que era este gran pico que habíamos visto de concentración de clorofila, mientras que en el sitio 2 se observó en noviembre del 2014. Pero los valores en general fueron parecidos, no hubo diferencias significativas entre estos sitios respecto de las comunidades biológicas. Sí, el sitio 3 dio siempre valores de biomasa menores a los que observábamos en el canal interior. A modo de ejemplo, nomás de algunas de las comunidades dominantes en los distintos blooms, en el sitio 1 y en el sitio 2, en este primer bloom dominaron los quetoceros de mayor tamaño y las pseudonisquias, y en el segundo bloom que se registró en el sitio 2 fueron las thalassiosiras las más abundantes, también mayores a 20 micras, de microfitoplanctónicas. En la primavera del 2013, que fue esta primavera de menor biomasa y de menor concentración de clorofila, por ende, se observan quetoceros de menor tamaño, en el orden de los fitoplancton, digamos, y en el bloom de la primavera del 2014 se observa
una base bastante abundante de Thalassiosiras, y en el sitio 2, Leptocylindrus minimum fue una de las más abundantes. Ahora sí, pasando a las comunidades características de primavera-verano, tenemos a los dinoflagelados y a los ciliados. Entonces, a medida que aumenta el verano, aumenta también el número de organismos de menor tamaño, como son las criptofitas y los nanoflagelados sin identificar, que los pusimos a todos dentro de una gran bolsa en este primer análisis. Y por último, las comunidades más características de otoño, que resultaron ser las picocianobacterias y las picoeucariotas, que aumentan su densidad y su biomasa, hacia el otoño, favorecidos probablemente por su relación superficie-volumen ante la baja cantidad o proporción de nutrientes que quedan ya en el agua en este momento del año, ¿no? Entonces, los máximos de densidad y biomasa total se registraron en primavera, eso ya había quedado claro. Y a modo de unificar un poco la información, y ya terminando esta presentación, vemos que la densidad de biomasa, la estructura de la comunidad planctónica unicelular cambia a lo largo del año, no solamente entonces la biomasa y la densidad total, sino que también la estructura y la composición de la comunidad en las distintas estaciones, y se relaciona estrechamente con las variaciones en las variables abióticas. Y a su vez, datos que tampoco voy a presentar en este momento por una cuestión de tiempo, se analizó la contribución de cada una de las comunidades según su modo de nutrición, su estrategia trófica, en autótrofos, heterótrofos, potencialmente mixótrofos. También se analizó según el tipo de estructuras dominantes, aquellas organismos con cilias, con flagelos, organismos silicios, pero bueno, no, como les decía antes, toda esa información quedará para más adelante o para otra charla. A modo de conclusión, entonces, a nivel espacial, se puede observar diferencias entre el canal interior y el canal exterior, observándose mayor concentración de clorofila total en el canal interior, un ambiente más estuarino, salinidad más variable y una estratificación estival más marcada, mientras que el sitio 3 o el canal exterior es un ambiente más tipo marino costero, con mayores mezcla y concentración de nutrientes más estable, debido también posiblemente, cosa que no mencioné antes, a la naturaleza distinta de las cuencas de los ríos que llegan a las costas de cada uno de estos sitios, siendo los sitios en el canal interior, las cuencas más glaciarias o más montañosas, con mayor pendiente, mientras que los ríos del sitio exterior o de lo que es Península Mitre ya, son ríos de menor pendiente, ríos más de turberas y posiblemente con distintos espiralados de nutrientes respecto de los primeros, ¿sí? Se observa este gradiente de salinidad que habíamos también comentado anteriormente en los antecedentes. No se observan diferencias significativas entre las comunidades y organismos planctónicos unicelulares de los sitios del canal interior, pero sí se observa menor estacionalidad en el microplancton en el canal exterior, menor densidad y biomasa total, y se observan grupos en general de menor talla o más pequeños en el canal exterior. Yendo a una escala temporal, entonces, bueno, habíamos dicho, esta homogeneidad en la vertical dentro de la capa eufótica, y se observan entonces periodos que vamos a describir como más bien productivos. No nos vamos a limitar a la primavera calendario porque claramente está desfasada, entonces vamos a llamar a periodos de mayor densidad y biomasa como periodos productivos, diferenciándolos de periodos de menor densidad y menor biomasa como momentos menos productivos en el canal. Se observaron diferencias interanuales que están estrechamente relacionadas con los cambios ambientales que se imponen en la estructura de la comunidad, como por ejemplo esto que vimos en la primavera del 2013. El invierno del 2012 y 2014 entonces resultaron ser más fríos, con primaveras más productivas, contra esto que veníamos diciendo antes de las condiciones invernales previas, que cómo condicionan, y cómo la primavera, la transición invierno-primavera condiciona las condiciones de bloom, o la estructura de la comunidad que vamos a encontrar en la columna de agua. Eso queríamos remarcar. Y algo que me olvidé de decir, y ya así terminando, es que este sitio que teníamos, el sitio 2, en la salida o desembocadura de la bahía de Ushuaia, es un sitio que hoy en día continuamos muestreando desde el 2002, entonces de manera continua hasta la fecha. Entonces tenemos casi ya 8 para
9 años de datos, salvo por este gap de COVID, pero tenemos datos de la comunidad biológica que continuaron trabajando las chicas del laboratorio, también de escenografía biológica, hay datos de producción. Es un sitio que decidimos, o que se va a incluir, perdón, en la red Roma de Observación Marina Argentina, y es un sitio que se viene muestreando periódicamente por una red de observatorios de Microsudaca también, por otra de las miembros del laboratorio, en todo lo que es la parte del pico plancton y el viroplancton. Y con esto me despido, muchísimas gracias, y quedo disponible para preguntas más adelante. Bueno, Clara, muchísimas gracias, estuvo súper interesante. Si quieren pueden dejar sus preguntas en el chat y pasamos con la presentación de Julieta y después hacemos la tanda de preguntas al final de las dos presentaciones. Bueno, buenas tardes a todos, ahí voy a compartir la pantalla. Les pido si alguno me puede confirmar si se ve bien. Ahí está cargando. Bueno. Sí, se ve bien, perfecto. Bueno, genial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia y a la Asociación Argentina de Ficología por la invitación a esta charla y a Delfina por la presentación. Como mencionaba ella, Delfina, estoy haciendo mi doctorado acá en el CADIC, en la ciudad de Ushuaia, con la dirección de las doctoras Liliana Cuartino y de Irene Schloss. Para las personas que no pudieron asistir a las charlas sobre las macroalgas antárticas que fueron realizadas hace un par de semanas, vamos a hacer una muy breve introducción a qué son las macroalgas. Luego mencionaremos qué factores bióticos y abióticos son relevantes al momento de estudiar la ecología de las macroalgas. Les contaré algunos de los trabajos que se hicieron acá en el canal Beagle, y luego, como caso de estudio, me gustaría contarles el proyecto que estamos haciendo con los bosques de macrocistis, en el cual se inserta mi doctorado. Bueno, a diferencia de las microalgas que nos contó recién Clary, las macroalgas en general tienen las ventajas de que las podemos ver a simple vista. Son las algas asociadas al fondo, las algas bentónicas. Y son un grupo polifilético, que quiere decir que reúne especies que, si bien pueden tener una apariencia más o menos similar, derivan de diferentes ancestros. Pueden presentar una variedad de colores, asociados principalmente a los pigmentos fotosintéticos, y de formas. Pueden ser tubulares, filamentosas, lobosas, laminares. Existe actualmente una clasificación taxonómica, que es lo que pueden ver en esta figura, que divide a las macroalgas en 3 grandes filum. Las clorófitas, que son las conocidas como algas verdes, como probablemente conocen a la lechuga de mar, que es ulva. La clase Pheophyce dentro del filum Ochrofita, que son las algas pardas, como Adenosistis, o las laminariales, como Macrocistis. Y las algas rojas, que son el filum Rhodophyta. Las macroalgas tienen una alta importancia ecosistémica en los ambientes costeros. Sus altas tasas de producción primaria permiten la entrada de energía a los ambientes que fluye a las redes tróficas, sea a partir de la herbivoría o a partir del camino de los detritos. Además, las macroalgas son organismos creadores de hábitat y de sitio para la reproducción de un montón de especies como mitílidos, ecinodermos, briozoos y hidrozoos. En particular, las algas laminariales, que vamos a ver un poquito más adelante, son consideradas especies fundadoras. ¿Por qué? Porque a partir de modificar las condiciones bióticas y abióticas del ecosistema, por ejemplo, a partir de alterar las tasas de sedimentación, la disponibilidad de luz o el impacto del oleaje, generan hábitat y dan alimento a un montón de especies. Y se considera que si estas especies se perdieran, las macroalgas, se perdería un montón de biodiversidad asociada a su compleja estructura. Por otro lado, existe actualmente una controversia sobre si incorporar o no las macroalgas a las estimaciones globales del carbono azul como fuente, digamos, de mitigación del cambio climático. Por otro lado, las macroalgas han sido y son utilizadas por los seres humanos, ya sea para su consumo directo o a partir de la utilización de los compuestos en la industria de la cosmética, en la farmacéutica y para los alimentos. La agricultura también ha incorporado las macroalgas como abono para los suelos y, por ejemplo, en la acuicultura se las utiliza para dar alimento a las especies de interés comercial. Las personas que nos dedicamos a la ecología de las macroalgas nos interesamos por entender y describir cuáles son esos factores bióticos y abióticos que determinan la riqueza, la distribución, el crecimiento y la reproducción.
Recién en la charla de Clary pudimos ver, bueno, cuáles eran los factores bióticos y abióticos relevantes al momento de mirar las microalgas. Ahora quisiera mencionarles para las macroalgas cuáles son los que nosotros habitualmente miramos. Por un lado está la disponibilidad del sustrato, dado que en general las macroalgas se asocian a sustratos rocosos, y a diferencia del fitoplancton, que uno lo puede encontrar tanto en zonas costeras como en aguas más abiertas, las macroalgas en general están en las zonas más costeras. Otro factor muy importante es la calidad y la intensidad de la radiación incidente necesaria para la fotosíntesis, que como vimos en la charla de Dolores de las macroalgas antárticas, puede modificarse muy fuertemente con la turbidez en la columna de agua o con la profundidad. Otro factor es la disponibilidad de nutrientes, principalmente hay una gran limitación por nutrientes nitrogenados y por fosfatos, las distintas estrategias de tolerancia a la exposición del oleaje, los umbrales de tolerancia de temperatura del agua de mar y del aire, y entre los factores bióticos se ponen en juego las interacciones, ya sea entre organismos de una misma especie, pero también entre organismos de distintas especies, por ejemplo, a partir de la competencia por sustrato o por luz. Las actividades humanas en los ambientes costeros también pueden modificar la ecología de las macroalgas, por ejemplo, a partir de las descargas de fluentes que pueden favorecer digamos, los incrementos en la cantidad de nutrientes disponibles, o a partir de favorecer la llegada de especies exóticas, como se vio con el caso de Lundaria en Puerto Madryn, que modifica, digamos, toda la comunidad de macroalgas en esa zona. En cada ambiente que miremos van a haber diferencias relativas en la importancia de cada uno de estos factores. A su vez, si miramos a escala regional, vamos a ver que hay variaciones latitudinales y estacionales asociadas al momento del año, pero a su vez, en una misma zona podemos encontrar variaciones espaciales y verticales asociadas a la profundidad. Los estudios pueden buscar aportar información sobre una especie en particular, sobre la dinámica poblacional de una especie en una zona determinada o sobre las asociaciones de macroalgas. A su vez, hay trabajos que buscan describir cuáles son los impactos antrópicos en las comunidades de macroalgas y elaborar modelos que nos permitan entender y predecir cómo van a ser esos impactos, por ejemplo, frente a un incremento en la temperatura, como vimos en el trabajo de Caro Matula con los cultivos de algas antárticas. Hay un trabajo del año 2011 de Liutz y colaboradores, en el que analizaron la riqueza de macroalgas para toda la Patagonia argentina. Nuestra Patagonia tiene la particularidad de tener un gran gradiente latitudinal con una variedad de ambientes colonizados por macroalgas. Ellos encontraron que, contrario al paradigma de los ecosistemas terrestres, donde tenemos más diversidad de especies hacia los trópicos, las macroalgas tienen más diversidad de especies hacia las latitudes más frías. A su vez, encontraron el valor más alto de riqueza en la zona de Tierra del Fuego. Si pueden ver las dos flechitas que les indico en la figura superior, ellos detectaron dos zonas, dos latitudes, en las cuales hay una muy fuerte reducción en la riqueza. La primera, que está más o menos en la latitud 37, ellos la asocian a un cambio en la disponibilidad de sustrato, dado que de la latitud 37 hacia el norte disminuye la disponibilidad de sustrato rocoso, que es reemplazado por playas con arena. Y la siguiente reducción, que es más o menos a los 41 grados, que coincide con el límite entre las provincias zoográficas magallánica y argentina, ellos lo asocian a que es la zona que sería, digamos, del Golfo San Matías, donde hay mayor tiempo de residencia del agua, y esto podría determinar un umbral de temperatura para las especies con distribución antártica y subantártica. A partir de este relevamiento de trabajos realizados por estos autores, ellos pudieron identificar unas 222 especies para la Patagonia argentina. Sin embargo, ellos hacen mucho hincapié en que hay un esfuerzo desigual de muestreo en la Patagonia y hay un montón de zonas todavía no exploradas, por lo que probablemente este valor subestime la riqueza presente en la Patagonia. Desde el momento de publicación de este trabajo en el 2011, se han desarrollado un montón de trabajos, como por ejemplo el que les menciono de Croce y colaboradores en el 2015, donde se han estudiado con mayor esfuerzo de muestreo algunas zonas, como por ejemplo la del Rincón, que es este trabajo de Croce que está ahí. Bueno, entonces volvamos al canal Beagle por un ratito más. Como les mencionó Clary, el canal Beagle está en el extremo sur del continente americano, conecta las aguas del Océano Atlántico y Pacífico y tiene una extensión aproximada de 180 kilómetros. El canal Beagle presenta un perfil batimétrico muy rico, con muchas formaciones rocosas, que favorece el establecimiento de macroalgas tanto en la zona intermareal como submareal
de algas pardas, verdes y rojas. Los primeros observadores de estas macroalgas han sido las comunidades originarias, que hay registros de que las utilizaban, por ejemplo, para amarrar sus canoas y que probablemente las incorporaron a su alimentación. Posteriormente, hay una gran cantidad de estudios que se han focalizado en describir la riqueza de las macroalgas en Tierra del Fuego. Las expediciones europeas navegaron principalmente el canal entre los siglos XVIII y XX, y estas expediciones contaban habitualmente con botánicos y con zoólogos que recolectaron muestras que fueron identificadas por los psicólogos de la época e incorporadas a las colecciones de museos en Europa. De alguna manera, el difícil acceso a esos ejemplares hace un poco difícil hoy contrastar, digamos, pero hay una gran cantidad de especies que fueron descritas, pero están todavía en debate, digamos, su taxonomía. Posteriormente, desde fines de los años 50 y con el establecimiento de centros de investigación en la Patagonia, una gran cantidad de investigadores y investigadoras argentinos pudieron realizar estudios en la ficología de la región con una perspectiva biogeográfica. Por nombrar algunos, pero la verdad es que hay muchísimos: Oscar Kuhlmann, Carmen Bujals, Aldo Asensi, Alicia Borazzo y Héctor Saixo, María Laura Mendoza. En particular, quisiera mencionarles, hay una serie de trabajos de Borazzo y de Saixo en los que describen los patrones de distribución de las macroalgas en toda la Patagonia y mencionan particularmente la zona de Tierra del Fuego. En el caso de María Laura Mendoza y Alicia Nisoboy, ellas tuvieron la oportunidad de muestrear un montón de sitios en Tierra del Fuego, y si bien María Laura se focalizó en las algas rojas, sus publicaciones abordan algas de los 3 filum, incluyen ilustraciones y descripciones taxonómicas que son de enorme utilidad para las personas que estamos empezando en el estudio de las macroalgas. Después hay una publicación del año 2010 de María Eliana Ramírez desde Chile, en donde ella identificó al menos 234 especies de macroalgas para la zona de Magallanes y el Canal Beagle. Después otro trabajo es el de Misticú y colaboradores del 2016, en el que participó Aldo Asensi, en el que se hace muy explícito que la mayor parte de los trabajos realizados hasta ese momento estaban realizados sobre todo en el intermareal, con muy poco esfuerzo de muestreo en el submareal, por lo cual ellos hicieron un trabajo de muestreo en Amazonas, y eso permitió relevar especies que hasta ese momento no estaba identificada su distribución. Entonces, la zona intermareal es la zona que se descubre cuando baja la marea. Y en el canal, como les contaba, hay una gran cantidad de ambientes rocosos que favorecen el establecimiento de las macroalgas, y hay una heterogeneidad. Hay zonas que tienen pozas de marea, hay zonas que tienen más o menos pendiente, hay zonas con sustrato blando también, hay zonas de cuevas. Y en este trabajo de Alicia Borazzo y Héctor Saixo, de alguna manera describen a grandes rasgos los intermareales del canal y mencionan cuáles son las especies más frecuentes de encontrar en cada zona del intermareal. En el intermareal superior es frecuente, por ejemplo, encontrar a porfira, a praciola, a rama y a urospora. En el intermareal intermedio es habitual encontrar a Adenosistis, a Bostriquia, a Notogenia y a Catenella, ya en esta zona asociados a mitílidos. Y en el intermareal inferior podemos ver Iridea, varias especies de Ceramium, Acrosifonia, Cistosifum. Hay un trabajo reciente de Ojeda y colaboradores en una zona del lado chileno del Canal Beagle, en Bahía Róbalo, donde ellos pudieron estudiar las variaciones estacionales de las macroalgas en el intermareal. Encontraron una mayor riqueza y una mayor biomasa húmeda en los meses de verano. Y estos autores, de alguna manera, proponen que la heterogeneidad de ambientes en una misma región, la importancia del viento, que como mencionó Clary, es predominantemente de oeste a este, el estrés por la desecación que está ejercido, digamos, es un estrés muy importante en la zona del intermareal, y el aporte de agua dulce por el deshielo, junto con las variaciones estacionales de disponibilidad de luz y temperatura, explicarían estas variaciones en las comunidades de macroalgas, que moldean el intermareal. Este trabajo me parece muy importante porque pone de manifiesto lo importante del momento en que uno elige realizar los muestreos en una zona en la que conocemos que hay patrones estacionales muy marcados de los reguladores ambientales. Siguiendo a continuación del intermareal, está el submareal. Y en el Canal Beagle es muy frecuente encontrar bosques de macrocistis.
bajo cuyo dosel podemos encontrar especies de Lesonia, flavicans, que sería como el siguiente estrato, y en las zonas de mucha exposición al oleaje hacia Península Mitre podemos encontrar a Durbilia antártica. El siguiente estrato por debajo de Lesonia está compuesto por especies como hasta hace poco conocida como gigatina, pero recientemente nombrada Sarcopeltis scotsbergi, Desmarestia ligulate, Confervoides, Plocamius, Schizoceris, Minea, entre otras. Y cerquito del sustrato es muy común encontrar algas rojas incrustantes. En el año 2019 se realizó el segundo curso de macroalgas de Tierra del Fuego, que fue organizado por docentes de la Argentina y de Chile. Contó con los docentes, estuvieron Gabriela González Garraza, María Eliana Ramírez, Erasmo Macaya y Nelson Navarro, y contó con la participación de estudiantes de distintos países de América Latina. A partir de los muestreos en las zonas del intermareal y de la identificación en el laboratorio, se elaboró una guía con fotografías de las especies del intermareal de Ushuaia, que está disponible para descargar en ResearchGate. Otros estudios realizados en el canal enfocaron en explorar cuál es el rol de las macroalgas en las redes tróficas. Y luego hay una gran cantidad de trabajos que buscaron entender cómo funciona la biodiversidad asociada a los bosques de macrocistis. En particular, muchos de estos trabajos buscaron entender si el funcionamiento de los bosques es similar o no a los bosques de macrocistis que están en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, el paradigma que rige es que hay un fuerte control top-down de las nutrias de mar sobre los erizos y de los erizos sobre los bosques. Pero los estudios desarrollados principalmente por investigadores chilenos en la zona de Puerto Toro no identificaron que este patrón esté presente en estos bosques. Es decir, no sería el principal control que determinaría el funcionamiento de los bosques de macrocistis. Una de las frases más famosas para quienes trabajamos con macroalgas es esta de Darwin, por su paso en el canal Beagle, en donde dice, respecto de esta biodiversidad asociada a los bosques de macrocistis: el número de organismos vivos de todos los órdenes cuya existencia depende íntimamente del kelp, que el kelp son los bosques de macroalgas, es maravilloso. Solo puedo comparar estos grandes bosques acuáticos del hemisferio sur con los terrestres de las regiones intertropicales. Pero, si estos últimos fueran destruidos en cualquier país, creo que no se perderían tantas especies de animales como si, en circunstancias similares, esto pasara con los bosques de macroalgas. En el canal Beagle, estos bosques se pueden ver desde la superficie formando estos cinturones que pueden ver en la primera imagen que les marqué con las lineas. Cada esporofito, cada individuo de macrocistis tiene una estructura que es el grampón, que es lo que pueden ver en la foto de abajo, que es lo que le permite fijarse al sustrato. Y el ensamble de todos esos esporofitos conforman lo que llamamos los bosques de macrocistis. Acá quisiera mostrarles un video muy cortito de uno de nuestros sitios de muestreo para que vean de qué se trata transitar uno de estos bosques de macrocistis. Es una zona que tiene una profundidad más o menos de 5 metros y que van a ver que por las características del lugar, que es agua muy fría, tenemos que bucear con traje seco. ¿Se vio? ¿Alguien me puede confirmar si se vio bien? Sí, se vio y se escuchó todo, re lindo. Bueno, genial, gracias. Bueno, cada uno de estos esporofitos entonces está formado, perdón, recapitulo. Macrocistis peripera, les quería decir otra cosa antes. Macrocistis peripera es una alga parda, de las que vimos al principio, si se acuerdan, es una alga parda laminarial que tiene un ciclo de vida bifásico heteromórfico, formado por una etapa, digamos, macroscópica, que es el esporofito, que es lo que pudimos ver recién en el video, y una etapa microscópica, que es el gametofito. Cada esporofito tiene esta estructura de grampón, que es lo que le permite fijarse al fondo, las estipes con láminas, que cada lámina tiene en su base estos aerocistos que le permiten flotar. Es lo que le da la flotabilidad al alga, que pueda estar, flotando en el agua. Cerquita del grampón tiene las láminas reproductivas, que son las esporofilas.
Graham y colaboradores en el año 2007 publicaron un trabajo en el que mencionan 2 etapas clave con cuello de botella para el reclutamiento de Macrocystis pirífera. Una etapa es la producción de las gametas y la fecundación, y la siguiente etapa, que actuaría como cuello de botella, es el paso de los juveniles a los adultos. A su vez, estos autores proponen un trade-off, un compromiso muy importante entre crecer y volverse más vulnerable a la mortalidad. ¿Por qué? Porque Macrocystis no tiene estructuras para acumular nutrientes. Entonces, si hay nutrientes, va a crecer, crecer, crecer. Pero esa mayor biomasa la vuelve más vulnerable al estrés por las tormentas o por el oleaje. Acá les muestro un mapita con la distribución global de Macrocystis. Como pueden ver, hacia las zonas más tropicales no está presente. Aparentemente, ese límite hacia las zonas más cálidas estaría dado por una disminución en la disponibilidad de nutrientes y por la exclusión competitiva con especies que tienen tolerancia a temperaturas más cálidas. Hacia las zonas más frías, la limitación estaría dada por una reducción muy importante de la disponibilidad de luz y por un importante estrés por impacto del oleaje. Macrocystis pirífera es considerada una especie que tiene una enorme plasticidad fenotípica, por lo que estos autores proponen que la posibilidad de estudiar su ecología en un ambiente determinado nos va a ayudar a entender la ecología de ese ambiente. En este mapita pueden ver la zona como un zoom en la zona de Bahía Ushuaia y se ve la ciudad de Ushuaia. Cada puntito de color es la distribución de Macrocystis. Está tomado de un trabajo de Mora Soto y colaboradores, publicado muy recientemente, en el cual tomaron imágenes satelitales que analizaron y junto con la validación de sitios, elaboraron un modelo para poder ilustrar la distribución en todo el planeta. La ciudad, en el canal Beagle se desarrollan una gran cantidad de actividades humanas. En particular, la ciudad de Ushuaia ha tenido un crecimiento poblacional muy importante en las últimas décadas, sin un adecuado manejo de los efluentes urbanos, que puede dar lugar a condiciones de eutrofización en los ambientes costeros. Con la intención de entender el posible impacto de estas descargas sobre los bosques de Macrocystis, propusimos un proyecto con la doctora María Gaur para poder complementar y tener una mirada ecosistémica de los bosques, mirando tanto la dinámica poblacional de Macrocystis como las macroalgas asociadas y los invertebrados. En el marco de este proyecto, el objetivo general de mi doctorado es estudiar la dinámica poblacional de los bosques de Macrocystis en 2 zonas contrastantes en relación con la disponibilidad de los nutrientes. Para la realización de este proyecto contamos con la participación de Alejandro Bushman, que es un reconocido experto en Macrocystis pirífera, con la colaboración de Mariano Rodríguez, que es un buzo, fotógrafo y técnico de la Universidad de Tierra del Fuego, y con Soledad Diodato, que es una investigadora del CADIC y de la universidad, experta en calidad de agua. Para esto identificamos 2 zonas en la Bahía Ushuaia que tienen bosques de Macrocystis y características contrastantes respecto de la disponibilidad de nutrientes. Identificamos una zona cerquita de las descargas y una zona más lejos de las descargas. Y en cada lugar instalamos una transecta delimitada con un cabo de 30 metros que está bien cerquita del fondo. En cada sitio comenzamos muestreos estacionales en otoño de 2019. Inicialmente medimos en cada muestreo las características ambientales dentro del bosque. Para esto usamos un licor para ver la disponibilidad de luz en la columna de agua. Con una botella Niskin tomamos muestras en superficie y fondo para analizar la disponibilidad de nutrientes. Y con un HANA, que es un multiparamétrico, medimos la temperatura, la salinidad y la turbidez. A su vez, en cada muestreo tomamos fotografías para describir las condiciones de sustrato. En cada uno de estos muestreos y en cada cuadrante también medimos la cantidad de esporófitos juveniles y esporófitos adultos de Macrocystis pirífera. Los juveniles les medimos el tamaño y los adultos los cortamos para procesar en el laboratorio. Les medimos las dimensiones del grampón, la cantidad de esporofilas, la cantidad de estipes, la cantidad de láminas y la biodiversidad de invertebrados presentes en cada una de estas partes. A su vez, en cada uno de los cuadrantes tomamos una foto y recolectamos ejemplares de macroalgas y de invertebrados
para poder describir esta biodiversidad asociada. Por las condiciones actuales de pandemia y la imposibilidad de acceder al CADIC, tenemos los muestreos en pausa, así que no voy a poder presentarles aún resultados, pero espero poder presentárselos próximamente. Para cerrar, quisiera dejarles algunas sugerencias para las personas que puedan estar interesadas en saber un poquito más de macroalgas. Por un lado, recomendarles la página del GBase, que probablemente muchos la conozcan, pero bueno, es una página web que tiene un montón de información sobre algas y sobre las macroalgas en particular, de distribución, de, digamos, descripción taxonómica, etc. Como una página de referencia. Por otro lado, capaz algunos no sepan que hace algunos años se conformó la REMAR, que es la red de estudios en macroalgas marinas de la Argentina, que es una red que busca, por un lado, agruparnos a todos los que trabajamos con macroalgas en la Argentina y favorecer que haya colaboraciones, pero también dar a conocer qué es lo que se está haciendo. Y el año que viene, si van a las jornadas de ciencias del mar, los invitamos a participar del tercer taller que se va a organizar en el marco de las jornadas. Y por último, recomendarles esta página, es un blog de la doctora Alicia Borazo, que es un blog con muchísima información sobre las macroalgas, que tiene bibliografía, como este libro que les muestro acá en la diapositiva, que es una herramienta súper útil para los que están empezando. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Julieta por la presentación, estuvo re interesante. No sé si tienen preguntas, hay algunas preguntas para Clara en el chat, así que si quieren las paso a leer. Rosa pregunta, bueno, gracias Clara, ¿cómo defino la capa fótica con el disco de Secchi? ¿Qué criterios seguiste para seleccionar tus puntos de muestreo? Bien. Juli, creo que seguís presentando, te aviso nomás por si acaso, que quieras derivar tu computadora a otro lado. Hola Rosa, muchas gracias. Lo que hicimos para definir la profundidad de la capa eufótica, idealmente hubiera estado bueno tener un radiómetro, cosa que nosotros no teníamos en el laboratorio en ese momento, y lo tenemos ahora, pero por suerte existen todavía conversiones o factores por los cuales podemos multiplicar esa profundidad del disco de Secchi para poder estimar la profundidad de la capa eufótica o la profundidad de compensación. Nosotros usamos en nuestro caso un factor, perdón, de multiplicar por 3, que es una sugerencia de Holmes 1970 para ambientes así costeros y más turbulentos. Pero bueno, como está ese, hay otros que multiplican por 2.7, depende un poco de la referencia que uno quiera acuñar. Y respecto de la selección de los sitios, nosotros nos interesaba caracterizar al canal o aguas del canal particularmente, no a las costas. Entonces tratamos, dentro de la logística, lo que nos permitió la logística, porque el canal en invierno es bastante movido, y en verano también cuando sopla el viento norte, entonces tratamos de buscar lugares que sean representativos de este canal interior y de este canal exterior, porque ya sabíamos a priori que podía haber diferencias entre ellos, pese a que no había información sobre las comunidades, pero sí sabíamos que, y tampoco había información sobre la circulación del agua, hoy sí la tenemos, o está un poquito más claro el panorama, pero lo que teníamos era una descripción general, batimétrica y de la geografía de las costas, entonces, bueno, asumimos que podía haber dos ambientes distintos o cuencas, por así decir, distintas dentro del canal. Por eso elegimos los puntos, adentro y afuera, y dentro del canal interior tratamos de ubicar uno a las afueras de la Bahía Ushuaia, que nos garantizaba de alguna manera poder llegar a lo largo de todo el año, porque era más próximo a las costas, y teníamos un relevamiento de qué pasaba con la ciudad de Ushuaia, y tenía mucha influencia, o menos influencia glaciaria, por así decir. Mientras que el sitio más al oeste era un sitio que lo consideramos más prístino, de menos impacto, por supuesto, antropogénico, porque no hay nada cerca, y dentro de lo que teníamos en Argentina, a lo que podíamos acceder, fue lo más al oeste que nos pudimos ir para poder representar más el efecto glaciario de todo el sistema de glaciares más chileno, fueguino chileno. No sé si respondí.
Bueno, después tengo otra pregunta de Ricardo, que bueno, felicita por la presentación. Comentaste que tenés 10 años de datos, no sé si observó algún cambio en alguna variable, como por ejemplo en la concentración de clorofila A a lo largo de estos años. Sí, Ricky, gracias. Tenemos datos como grupo, digamos, como conjunto, tenemos datos te diría 8 años o más o menos 8 años, que por suerte se fueron complementando, no solo con mi tesis, sino con bueno, los trabajos de las chicas que se sumaron al laboratorio con sus doctorados y con las campañas que se hicieron dentro del marco de las campañas al Banco Burwood. Por suerte entran y salen por el canal, entonces muchas veces sumamos datos también de las campañas a nuestro set de datos, perdón. Cambios así a nivel cambio climático, si querés, no hemos registrado nada contundente. Sí hay cambios en la clorofila, estos cambios interanuales que se veían viendo, se ven cada vez más claros. No sé si querés, presento rapidísimo un gráfico muy, muy chiquitito de un relevamiento que hicimos bibliográfico, más datos nuestros, más bibliografía anterior que había. Esto a modo nomás de cuento, cada color es una publicación distinta, y tenemos en los distintos sectores del canal hice una recopilación histórica de todos los datos con los que contábamos, ¿no? En algunos casos desde el 95 hasta el 2016, en la zona del Mansa, que fue la zona más estudiada, Bahía de Ushuaia, y bueno, y estos son los de abajo, son nuestros 3 sitios de mi tesis en rojo, y datos que se han ido sumando a lo largo del tiempo. Y acá podemos ver estos cambios interanuales que te decía, pero cuando hicimos así más un estudio estadístico no se ve una tendencia general, por más que pareciera que disminuye, en este sitio 2 no se ve una tendencia en particular. Eso respecto de la clorofila. Y sí vemos en todos los estudios que hemos hecho y en todas las campañas, vuelve a hacerse presente esta diferencia entre los sitios año a año y cada vez más, porque hemos ido sumando datos. Por suerte se fue sumando gente con distintas experticias, entonces se fue sumando la información que tenemos y estamos haciendo el panorama más completo a lo que es la dinámica y de circulación de aguas, gracias a Jacobo Martín, que es el oceanógrafo físico, que está sumando muchísimo a la descripción del canal. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos si quieren y hacérsela directamente a Clara o a Julieta. Hola, acá Mauricio Palacios, de Chile. ¿Qué tal, Mauricio? Para Juli. Hola Juli, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, felicitaciones por la charla, súper clara, didáctica, entretenida. Al final me quedó una duda sobre, estabas evaluando aspectos ecológicos de los bosques, en este caso que están cercanos a una fuente de emisión de agua, digamos, de la ciudad y otra lejana. ¿Estás haciendo evaluación, no sé si se me escapó en alguna parte, evaluación de la población en sí, una evaluación poblacional? Sí, la idea es que en cada sitio medimos desde densidad inicial de esporofitos adultos y juveniles. Después en cada muestreo, la idea es describir también la presencia de juveniles y adultos. Y tenemos la idea también de hacer un experimento que, bueno, dependerá un poco de la pandemia, para ver qué pasa con, digamos, si llevamos juveniles, qué pasa, digamos, en cada sitio, si se favorecen o no el crecimiento, un poco siguiendo lo que les mencionaba de los cuellos de botella al reclutamiento. Estos trasplantes recíprocos que le llaman. Sí, y después, respecto de los esporofitos adultos, medimos un montón de variables en el laboratorio de parámetros morfométricos, desde las dimensiones de las láminas, la presencia o no de marcas de ramoneo, por ejemplo, bueno, la biomasa, la longitud. La idea es entender un poco si hay variaciones entre ambas zonas que se expresan en, digamos, las características fenotípicas de ambas zonas. Pero en el tiempo, asumiendo que en algún momento se va a retomar toda la normalidad,
¿qué tipo de metodología para evaluar la población vas a aplicar? ¿Una directa o indirecta? Bueno, los muestreos, ponele hasta ahora, que fueron estacionales, pudimos hacer ya 4 muestreos. La idea sería poder seguirlos. O sea, hicimos otoño, invierno, primavera y verano, que la idea era poder, que sean de 2 años, esa era como nuestra idea inicial. Pero bueno, y sobre todo la parte, si querés, de biomasa y cómo las esporofilas, la parte de nuestra productiva, esa es como la mirada que tenemos sobre ver si hay zonas que, por ejemplo, en la zona de descarga, que es donde uno esperaría que en los momentos en los que baja la disponibilidad de nutrientes, al haber una llegada de descargas, eso de alguna manera compense, entonces macrocistis siga creciendo, si pasa o no. Son como algunas de las preguntas que tenemos respecto de la dinámica poblacional entre los dos sitios. Ya, no, te lo preguntaba porque bueno, yo estoy aplicando una metodología, yo he trabajado bastante tiempo ahí en Patagonia, y bueno, en algunos momentos aplicamos metodología de muestreo directo y eso causó un desequilibrio bastante complejo en algunas poblaciones que muestreamos. Y después empezamos a aplicar metodologías indirectas y sabes que anda bastante bien, o sea, teniendo una serie de parámetros morfológicos, puedes generar un modelo básico y con este modelo solamente medir un dato bajo el agua, eso te maximiza el tiempo, te maximiza el N incluso de individuos que puedes muestrear, súper rápido. No sé si estás aplicando ese tipo de metodología. Sí, respecto a esto que mencionas, nuestra idea es, a partir de todos estos parámetros, poder elaborar modelos, digamos, estimar modelos con correlaciones, entonces poder identificar, bueno, cuáles son esas mediciones que uno podría hacer a campo sin tener que cortar los esporofitos, o sea, sin una remoción de esporofitos, pero para eso, digamos, partimos de la base de decir, bueno, hay que hacer un estudio para estas 2 zonas y ver si podemos detectar eso, esa correlación. Si, por ejemplo, alcanzo con medir el perímetro del grampón y la cantidad de ya, sí, entiendo. para estimar cuál sería la biomasa. Te digo que no. No. Por lo menos unas 40 o 50 poblaciones y el tema de la variabilidad ambiental de Patagonia en general, incluida Argentina, es muy marcada. Entonces, incluso en Guendegaya, y tú sabes que el trabajo que hicimos algún tiempo en Guendegaya, las variables morfométricas que son indicadoras del tamaño de la biomasa en un margen de 8 kilómetros son distintas. Entonces, cuando uno, por lo menos eso es lo que yo hago, cuando voy a mostrar una población por primera vez, genero el modelo para esa población y de ahí ya tengo el modelo hecho, digamos, para adelante. Eso, no me quito más tiempo. Felicitaciones por hacerla, Juli. Ahí podemos tener contacto después y conversamos. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, cuídate. Un abrazo. Bueno, voy a leer una pregunta más que está en el chat de Lucas Shinsato, perdón si no lo pronuncio bien. ¿Se observaron cambios en las micro o macroalgas que estén relacionados a la industria salmonera que se estaba realizando por el canal de Beagle? Acá hablo, después Juli, si querés comentar algo. Lucas, en la zona del canal Beagle Argentina, las salmoneras no se instalaron, por suerte, entonces no hicimos estudios pre y post porque, bueno, no se instalaron. Del lado chileno sí hay, pero bueno, nosotros no estamos trabajando del lado chileno, así que yo no sabría contestarte respecto al lado chileno por las salmoneras. Y de respecto al lado argentino, quédate tranquilo que no, por ahora no tenemos salmoneras en el lado argentino del canal. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta o pasamos a la siguiente presentación a ver. Sí, te escucho un sí. ¿Puedo un segundito, una consulta para las chicas? Sí, cómo no. Bueno, muy lindas las 2 charlas, por supuesto, súper interesantes. Mucho gusto, Julieta, que a vos no sé por qué, no te conozco, pero bueno, la próxima vez que vaya al CADIC te voy a ir a visitar. Se nota que te reapasiona lo que estás haciendo y eso me encanta de la gente, ¿no? Porque tengo claro que te recontra gusta lo que estás haciendo. Primero quería agradecerte mucho el respeto que tuviste por Mari Mendoza. Bueno, yo trabajé en el CADIC durante muchísimos años
y la he visto trabajar a la doctora Mendoza de día, de noche, feriado, lloviendo, nevando, no importa cómo, ella trabajaba, y el aporte que hizo a las macroalgas, me encanta que lo tomes, ¿no? Porque realmente fue un trabajo muy importante. Ahora lo que quería comentarle a las dos, digamos, bueno, saben que yo trabajé con el tema de radiación ultravioleta en el canal durante muchos años, hice mi tesis ahí. Por ahí no tanto para Clara, porque estoy más al tanto de su trabajo, pero para vos, Julieta, que no sé nada de macroalgas, sí, ahí Lili me va a matar, pero en la realidad me gustaría saber si habrás notado en algún momento alguna de las primaveras, o que prestes atención a eso, porque me parece que sin duda está estructurando de alguna manera tus poblaciones de macroalgas. Si habrás notado algo que pase con los gametofitos en época de disminución de ozono, si has tenido en cuenta ese tema, ¿no? Bueno, respecto a eso, todavía no lo analizamos, pero le pedimos datos al Servicio Meteorológico Nacional y tenemos datos de índice de UV para poder, de alguna manera, los datos que nosotros tomamos del ambiente del bosque, si son una foto de un momento en una estación, poder contrastarlos con qué pasó a lo largo de toda esa estación. Entonces, la idea es poder mirar, digamos, esos datos, pero hacia terreno no miramos nada en particular, pero es algo que hay bibliografía sobre los impactos del UV, así que estaría buenísimo poder incorporarlo. Claro, seguro, seguro. Bueno, ya voy a ir a hablar con vos cuando nos deje la pandemia. Para acá. Y para vos, Clara, bueno, también viendo tu serie de datos, en esa estación 2, en el año, creo que fue la primavera de 2013 o verano de 2013, que decís que hay una biomasa menor. También estaría bueno ver qué pasó con el UV en particular ese año. Y la otra cosa que me parece interesante también es el tema del agua de deshielo y la atenuación que tiene en particular con el UVB, si eso no está de alguna manera también estructurando algo de las comunidades en la parte chilena, ¿viste? Con el aporte de tantos glaciares, me parece que estaría muy interesante poder asociar algo del UV con eso, ¿no? Porque yo sé, porque trabajé en la Pataya, que el agua de deshielo atenúa muchísimo el UVB, ¿viste? Entonces estaría muy bueno ver si hay algo en relación a eso, ¿no? Bueno, Mauricio, no sé si Mauricio, vos querés comentar los trabajos que ustedes hicieron, no sé si consideraron el UV. Sí, hay un trabajo que sacó Pirjo Houvinen, que pertenece, digamos, a una de las investigadoras principales del laboratorio donde estoy yo, y también el mismo sitio que es el Fiordo Gendegaya. Creo que ella ahí consideró atenuación por UV, particularmente por temas de aporte del glaciar Estopania. Y hay bastante efecto del glaciar. Principalmente creo que ella hizo un muestreo, bueno, utilizó herramientas de percepción remota, pero encontró diferencias marcadas entre primavera e invierno, súper claro, digamos. En esa parte, digamos, más de radiación no me manejo mucho, pero yo sé que ese trabajo que es de Pirjo Houvinen, el 2019, existe ese tipo de información y es cercanita ahí a Ushuaia. Súper cerca, sí. Muy bueno. Se me ocurre a mí con las gametas que puede haber efectos, no sé, con la planta en general no sé, pero con las gametas tal vez haya algo. Ya te digo, no sé nada ni leí nada de metido nomás, pero me parece que es algo para tener en cuenta. ¿Me puedo meter yo de nuevo? Disculpen. Yo estoy haciendo, bueno, en la parte final de la tesis doctoral, estamos haciendo, bueno, ahora estoy escribiendo, y en relación a, por ejemplo, a la combinación temperatura-radiación ultravioleta en los estadios tempranos, y en particular con poblaciones de Patagonia, se ve algún grado de resistencia. Eso, digamos, hemos encontrado buenas respuestas desde el punto de vista fisiológico de esas poblaciones del sur de Patagonia, Canal Beagle principalmente. Bueno. No así en otras zonas más al norte de Chile, a los 39, 38 grados latitud sur, que ahí claramente hay un efecto directo de la radiación ultravioleta B. Pero en Patagonia sí vemos que hay una cierta resistencia, inclusive podríamos decir que todavía no lo definimos claramente, pero lo estamos escribiendo, que hay un cierto grado todavía de margen termal para las poblaciones de Patagonia que estarían alrededor de los 14 grados. Y eso desde el punto de vista, considerando cambio climático,
es bastante bueno, digamos. Gracias. Bueno, los voy a cortar directamente. Muchísimas gracias, Clara y Julieta. Estuvieron súper interesantes las dos charlas, la verdad que muchas gracias. Y vamos a volver con Ricardo Silva, a ver si ahora tenemos mejor suerte con el internet. Ricky, ¿andás por acá? Buenísimo. Qué bueno. Sí, ¿dónde dejé la pausa? ¿Hola? Hola. Ricky, estabas con los resultados, estabas presentando resultados ya de la última campaña y habías presentado... Si querés podés diferencias entre hacer un breve resumen o algo así Bueno. de la primera parte, así más. Bueno, arranquemos. Dale. Raudamente. A ver si se ve ahora. Sí, ahí se está empezando a ver, falta la presentación. Genial. Esto se vio, perfecto. Sí, el INIDEP. Bueno. Sí, todo esto bárbaro. Todos los proyectos, bueno, que participo en INIDEP, las misiones de INIDEP, los barcos que tenemos ahí postados en el puerto de Mar. Un poco el proyecto del programa de dinámica del plancton, ¿no? Todos los componentes del plancton que se estudian a lo largo desde 2000 hasta la fecha, y todas sus variabilidades físicas, químicas y biológicas. Bueno, acá el lugar se encuentra aquí cerca de Miramar, la estación fija, y la estación costal, eso se vio también, no, está bien. Los métodos microscópicos, otros métodos microscópicos para identificación, otros métodos para complementarios para automatizar un poco más y agilizar un poco el conteo también del fitoplancton como sistemática de flujo y FlowCam. La parte molecular que se hizo también para identificar las formas pequeñas del fitoplancton. Luego, los primeros resultados que se publicaron recientemente de la serie de tiempo de 2017 con respecto a la concentración de clorofila como indicador de masa del fitoplancton. Y nuestro laboratorio lo hicimos junto con Rubén, es describir, digamos, qué grupos fueron los que contribuyeron a ese aumento, ¿no? En estos últimos 18 años de estudio, qué grupos contribuyeron, ¿no? Con los oligofóridos, las peronesofitas, tipo de ciclomulina, que son tipo unas muy pequeñas flageladas, de 2 a 5 micrones, y dinoflagelados, ¿no? Hay un grupo diverso de dinoflagelados que usualmente son más lineales más que desnudos. Y pues luego un grupo importante que contribuye significativamente a esta biomasa en aumento en los últimos 18 años fue el picofitoplancton, ¿no? Picofitocarietas y cianobacterias del género Synechococcus. Todo esto para corroborar, ¿no?, lo que ese aumento de la clorofila se está dando en la EPEA, ¿no? En la agua costera de las ramas bonaerenses, que tiene su correlato, ¿no?, con esos cambios que hay en la temperatura superficial del agua, ¿no? Esos cambios podrían influir en la estabilidad de la columna de agua y favorecerían a estos organismos su desarrollo. Y estos organismos tendrían diferentes, ¿no?, Luego, por supuesto, que estos resultados hay tal índice que se sabe en las comunidades de fitoplancton. Que bueno, se estudian nuevos índices con especialistas en género. Y luego, brevemente también, para decir otros aspectos que vemos en el fitoplancton en el mar argentino, son otras áreas donde se estudia donde se evalúan los recursos pesqueros, ¿no? Que el fitoplancton afectaría directamente los estadios larvales de estas especies. Como ejemplo, una campaña del 2016, que hubo un bloom, una floración, que como se ve en la imagen satelital a lo largo de toda la plataforma bonaerense, con valores de casi 37 miligramos por metro cúbico de clorofila, que correspondería a estos dinoflagelados nanoplanctónicos desnudos
con biomasas de hasta 950 miligramos de carbono. Esto mismo se pudo observar en el año 2018 con aguas así marrones que se observaron a simple vista, que se debió, bueno, son de un grupo, ¿no? Una combinación de dos grupos o dos especies de dinoflagelados, uno pequeñitos de Genasodinium y otro de Gymnodinium. Entonces estamos estudiando ahí junto con Delfina, con Inés, viendo ver de qué se trata esta floración de dinoflagelado. Y aquí a modo de ejemplo le vi como en el FlowCam estas partículas se pueden diferenciar rápidamente, ¿no? Las más chicas y las más grandes, y evaluar, ¿no?, su abundancia y su alta biomasa, ¿no? Lo mismo... ¿Se sigue escuchando? Sí, se sigue escuchando. Ah, sí, pues ya tengo miedo que siga hablando solo. En otra campaña también, que se hizo en diciembre de 2018, se ven estas aguas verdes que están frente a la península de Valdés, donde se observó una floración de colonias de Phyoscistis, ¿no? Que con el buque que fuimos, el nuevo buque Angelescu, que está equipado, bueno, con el FlowCam y con todo, en continuo, y podemos recibir imágenes satelitales, pudimos observar que estas diferentes floraciones en diferentes tipos de fitoplancton, y además separar de la zona frontal del lado homogéneo y del lado estratificado, donde las diferentes comunidades observaron, o sea que del lado homogéneo se observan comunidades, especies de diatomeas, diferentes especies de diatomeas, y del lado estratificado diferentes grupos de dinoflagelados, ¿no? Y en el centro del frente las colonias de Phyoscistis, ¿no?, realizando el Bloom. Bueno, y para terminar, digamos, como para decir que son partes de un rompecabezas completo que queremos conocer, que es cómo se distribuye estacionalmente el fitoplancton, la clase de fitoplancton en el mar Argentina, este amplio mar argentino y rico que tenemos. Cómo podemos conocer esta ecología, ¿no? Cómo a partir de colaboración con colegas para seguir trabajando en proyectos específicos o en las mismas áreas, pero también expandiendo las áreas a lo largo de toda la costa argentina, como es la iniciativa de la Red de Roma, viendo demostraciones de esta variabilidad latitudinal de la provincia de Buenos Aires hasta la Antártida, ver qué pasa, ¿no?, con esta biomasa del fitoplancton, ¿no?, a lo largo de todos estos kilómetros de costa que tenemos. Y también, obviamente, que la plataforma Las Revueltas es una zona muy, muy compleja y muy importante para evaluar, que a través de estos programas, Pampa Azul, que fue lanzado nuevamente, poder conocer más sobre estas áreas, ¿no?, para contar este panorama completo del fitoplancton en el mar argentino. Bueno, esto era simplemente, sí, lo dije más rápidamente a ver si se cortaba, pero bueno, agradecer también a la asociación por invitarme a comentar lo que se hace en INIDEP, y bueno, y a todos por escucharme. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Fuiste un poco a las chapas, pero se escuchó. Sí, perdón, pero... No, está bien. Por las dudas, está bien. Mira si se vuelve a cortar el internet. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir directamente el micrófono si quieren. Bueno, yo le he indicado... Hola, ¿qué tal? A ver, ¿hay alguien más? Hola. ¿Cómo estás, Ricky? Bueno, gracias por terminarlo, aunque sea a las corridas. Buenísimo. Muy interesante todos esos datos que tienen, ¿no? Alucinantes. Siempre dan envidia cuando hay series de tiempo tan largas. Buenísimo eso. Sí. Tengo curiosidad por saber, viste, de esta serie tan larga de tiempo que tenés, en donde encontrás un cambio tan significativo en la anomalía de la concentración de clorofila. ¿Cuál es el cambio de temperatura del agua que observaron? Sí, hubo un cambio. Ahí mostré, viste que hubo un cambio, digamos, si vos tomás la serie, digamos, histórica,
te hace más significativo ese cambio. Pero yo lo que mostré son los datos in situ, ¿no? Que, viste, esa anomalía sigue siendo positiva y significativa, ¿no? Estadísticamente. Claro, pero ustedes la asocian a la temperatura del agua, entonces yo te preguntaba más o menos de qué orden es el aumento de temperatura del agua que hace que sea tan importante, ¿no? El cambio en clorofila. No sé si la tenés, si no la... Uy, perdón. Si no nada. No, si no, es muy poco el valor, decimos, la magnitud, el cambio. Claro, exacto. Poco, pero, digamos, por eso hay que ver, digamos, poco, pero persistente. No, sí. que seguro que debe ser esto más otras cosas, ¿no? Otras variables que pueden influenciar ese gran cambio, ese gran aumento en la clorofila, ¿no? Muy impresionante. Y asociado con esto también, digamos, sobre este cambio de la clorofila, ¿notan, o bueno, sabés de tus compañeros, obviamente no es tu punto exacto de trabajo, pero, o sea, ¿notan tus compañeros de trabajo algún cambio en el zooplancton o en el ictioplancton? Exactamente. Ah, Sí, eso también está ahí. Se repercute, ¿no? En toda la trama trófica. se repercute realmente en toda. Buenísimo, muy interesante. Muchas gracias. Nada. Creo que había otra pregunta por ahí. ¿Alguien que abrió el micrófono? Sí, yo abrí el micrófono, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Hola Ricardo, mucho gusto, mi nombre es Clara. Te quería hacer una pregunta. ¿Trabajas con citometría de flujo? Lo pusiste en la presentación. La pregunta es, ¿tienes el citómetro de flujo ahí en el INMIDEP? No, son métodos complementarios que se pueden usar. Uso un servicio de citometría. Ok, te prestan el servicio. Bien. Claro. Era solo eso. No, está bien, claro. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos por terminado. Esperen que estoy intentando compartir algo y no sé cómo hacer. Damos por terminado esta charla del día de hoy. Los esperamos el miércoles 11 de los... bueno, esperen. Gracias, Ricardo, por la presentación también. No sé si te agradecí. Muchísimas gracias. Estuvo re interesante también. Los esperamos en la próxima charla, que va a ser de fitoplancton y perifiton de aguas continentales, el miércoles 11 del 11 a las 17 horas. Y que van a estar presentando Luciana Sibilis y Giorgi Adonis. Y bueno, esta charla va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, ahora en un ratito ya va a estar disponible. También pueden seguirnos en las redes sociales y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir a nosotros a nuestro mail. No sé si alguien más tiene algo para agregar o nos despedimos. Listo, gracias por todo. Muy bueno. Gracias a ustedes. Muchas gracias a los expositores. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a ustedes. Gracias por organizarlo. Gracias, un gusto encontrarlos. Hasta pronto. Gracias. Chao, por participar a todos y todas. Hasta pronto.